Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada, este podcast en el que nos encontramos para charlar de ciencia, de filosofía, de epistemología y por supuesto de metodología de la investigación científica. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema, nos metemos en la relación entre ciencia y tecnología, sector productivo y gobierno. ¿Sí? Que son los componentes del llamado triángulo de Sábato, que se llama así precisamente en honor a una de las dos personas que lo postuló hace ya bastantes años. Vamos a ver qué implica que esos componentes estén esquematizados, que estén relacionados mediante un triángulo, y por otro lado tratar de hacer alguna lectura más actual, porque como les mencionaba recién nomás, la del triángulo es una propuesta de 1968, entonces seguro hay material para repensar y ver qué pasó no solo en el camino en materia de ciencia y tecnología, sino tratar de aventurar cómo puede pensarse a futuro. Y dicho esto, por ahí ya se imaginan que este episodio se enmarca en una de las series que llevamos adelante en el podcast, que es la de la administración de la investigación científica. Entonces, a modo de resumen, si quisieran refrescar para tener presentes algunos de los temas que hemos tocado cuando hablamos de administración en este sentido, una buena recomendación es la de retomar, si están en YouTube, la lista de administración, que como siempre se las dejo acá arribita en las tarjetas. Porque, como suelo decir, si bien los episodios se pueden escuchar de manera aislada y están pensados así, los episodios pasados nos dan un contexto, ¿no? Y nos ayudan a entender que la ciencia no es algo que se haga sola o que funcione sola, sino que el hecho de que haya personas, empresas, estados, gobiernos, que haya dinero y que haya que tomar decisiones, genera algunos cruces que son bastante complejos y que viene bien tener en cuenta. Pero bueno, antes de seguir, voy a aprovechar para recordarles que ya sea que estén en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el podcast, que pueden suscribirse si aún no lo hicieron, que pueden tildar la campanita para activar las notificaciones, y algo que le suma mucho al proyecto, aunque no lo crean, es que le dejen sus me gustas al episodio y que lo compartan con quienes crean que les puede servir, esto último por supuesto para generar comunidad. Y después bueno, si llegaste a este episodio por este tema en particular, o sea, porque googleaste Triángulo de Sábato, está buenísimo, pero aprovecho para contar un poco en el espíritu de lo que decía recién, que este es un podcast en el que el recorrido que vamos haciendo, que vamos tocando todos estos temas, tiene su razón de ser en el hecho de pensar la ciencia y también, ¿por qué no?, para hacer ciencia. Entonces bueno, la invitación siempre es a que le den una oportunidad al resto del contenido del canal, que está todo pensado especialmente para que se entienda el paso a paso entre un tema y el otro. Bien, textos. El primero e indiscutible es el de los propios autores del término, que es un artículo que se llama La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina, y que es un trabajo que fue presentado en una conferencia en Italia en 1968. Y después, bueno, se publicó en la revista de la Integración en noviembre de 1968, o sea, el mismo año, por Jorge Sábato y Natalio Botana. Repito el título, La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina. Se encuentra al toque por su título. Y después, para ayudarnos a hacer una lectura más actual, vamos a tomar un texto de Mario Albornoz que se llama Sábato 4.0, el triángulo de Sábato medio siglo después, y que lo tiene público en su blog, con lo cual, de nuevo, si quisieran ampliar o ir a las fuentes, están ahí a 2 clics de distancia nomás. Con esto dicho, ahora sí, nos metemos nomás. Y para arrancar, como hemos hecho en alguna otra oportunidad, me parecía buena idea repasar un poco la biografía de Jorge Sábato. Jorge Alberto Sábato, para ubicarnos, nacido en 1924, fue un físico y tecnólogo argentino que tuvo una formación científica en principio autodidacta, ¿sí? Y ahora vamos a profundizar un poquito en esto, y que se destacó principalmente en el campo de la metalurgia y de la enseñanza de la física. Él estudió en la Escuela Normal de Quilmes, donde se recibió de maestro en 1942, para quienes por ahí sean más jóvenes y no lo sepan, de las llamadas escuelas normales, uno salía con un título de maestro de escuela. Entonces hace esa formación y encadenando ese título entra en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que hoy es el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, por ahí les suena más ese nombre, y ahí se recibe de profesor de física. Entonces acá es donde quiero retomar el asterisco que dejé pendiente recién. Autodidacta para lo que es la física en su totalidad, sí, porque él estudió un profesorado, ¿sí? No es que estudió física, pero digamos que tampoco era un ajeno total al tema, ¿no?
Creo que el dato nos permite ubicarnos también un poco y ponderar su trayectoria, su devenir. Unos años más tarde, en 1952, Sábato ingresa a una empresa metalúrgica, a una empresa que se llama Guillermo Decker Sociedad Anónima, y propone crear ahí, en esa empresa, un laboratorio de investigaciones. Algo que para la época, y además para estar dentro de una empresa, era, no sé si raro, pero sí al menos llamativo. El punto es que en aquellos años, en la Argentina, la metalurgia no estaba consolidada como disciplina académica y Sábato consideraba que un laboratorio que permitiera investigar algunas cuestiones muy puntuales iba a permitir fortalecer la industria a un mediano plazo. Y vamos a ir viendo que es por estas cositas que se nota que el tipo fue un visionario desde siempre, ¿no? Sacando cuentas, tendría 27 o 28 años para este momento, así que háganse una idea. Y este fue uno de los primeros pasos relevantes en el desarrollo de su pensamiento, y acá es donde a mi juicio entra esa cualidad de autodidacta, sí, acá sí, ya que tuvo que estudiar por su cuenta distintos temas y distintas cuestiones técnicas que le permitieron, entre otras cosas, tener 2 años después una empresa propia con la que empezó a asesorar a la industria metalúrgica y metalmecánica nacional. El siguiente hito que nos encontramos en su carrera es en 1955, cuando ingresó a la Comisión Nacional de Energía Atómica como responsable de un área que era la base del Departamento de Metalurgia. Y bueno, desde ese cargo y después como gerente de tecnología, Sábato desarrolló hasta los primeros años de la década de 1970 muchísima actividad de investigación y gestión. Y de hecho, es durante este periodo, puntualmente en 1965, que el gobierno nacional encomienda a la Comisión Nacional de Energía Atómica encarar los estudios para instalar una potencial central nuclear para el área Buenos Aires Litoral, que es, Atucha. Con el diario del lunes sabemos que Atucha existe, que se construyó, pero acá el dato que nos interesa es que al momento de la licitación de materiales y demás, fue el propio Sábato el que puso como criterio a la adecuada apertura del paquete tecnológico que implicaba favorecer la mayor participación posible de la industria nacional. No solamente por su importancia económica, sino también por el crecimiento tecnológico que esa participación podría estimular para el futuro. Y bueno, así es como llegamos a 1968, año en que elabora, junto al politólogo Natalio Botana, el trabajo La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina, que es valorado como un grandísimo aporte al surgimiento del denominado pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Y un poco como decíamos en la intro del episodio, en este trabajo, Sábato y Botana analizan las relaciones entre 3 elementos que para ellos son troncales: la estructura científico-tecnológica, el gobierno y el sector productivo, concluyendo en que la articulación dinámica entre estos 3 componentes no solo existe, es decir, la ponen de manifiesto, sino que además es un requisito necesario para la innovación y el desarrollo. El artículo comienza exponiendo los 4 puntos, ¿sí? Los 4 pilares sobre los cuales se sostiene toda la argumentación a favor de realizar desde América Latina una investigación científico-tecnológica en forma seria, sostenida y permanente. Se los leo, dice: A. La absorción de las tecnologías que todo país debe necesariamente importar es más eficiente si el país receptor dispone de una sólida infraestructura científico-tecnológica. Esta infraestructura solo puede crearse, mantenerse y progresar a través de la acción propia de la investigación. B. El uso inteligente de los recursos naturales, de las materias primas, de la mano de obra y del capital, así como los problemas de las economías de escala, requieren investigaciones específicas para cada país. C. La transformación de nuestras economías para satisfacer la necesidad imperiosa de industrializarnos y exportar productos manufacturados será tanto más exitosa cuanto más elevado sea nuestro potencial científico-tecnológico. Y D. La ciencia y la tecnología son promotores catalíticos del cambio social. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este planteo? Bueno, lo que Sábato y Botana veían era una voluntad de parte de las naciones latinoamericanas de participar un poco más, ya como sujetos activos, en el desarrollo social, en el desarrollo político y cultural del mundo del futuro.
Entonces, este trabajo es ni más ni menos que una declaración de principios desde lo que ellos conocían, ¿sí? La ciencia, la tecnología y la política, para promover nuevas relaciones de igualdad entre las naciones, para que este, entre comillas, nuevo desarrollo permita un reacomodo, una redistribución del poder en términos de lo que implicaba la comunidad internacional, siempre pensando en aquella época. Y bueno, la propuesta se apoya en estos 4 pilares que en resumidas cuentas lo que plantea es que América Latina, con escasa intervención en el pasado, tenía que cambiar su papel pasivo de espectador por uno más activo que le permitiera también jugar, por así decirlo, en las ligas mayores. Pensemos, una vez más, en la época en la que se publica este trabajo, plena carrera espacial, Guerra Fría y demás, que creo que nos permite también entender un poco mejor el lugar de los países subdesarrollados en el contexto de esa matriz tecnológica tan efervescente. Y bueno, es en este contexto que la propuesta del texto es la de acomodar estos componentes en un esquema con forma de triángulo que se popularizó con el nombre de Triángulo de Sábato y que tiene en la punta superior al gobierno, en la esquina inferior izquierda a la estructura productiva y abajo a la derecha a la infraestructura científico-tecnológica. Voy de nuevo un poquito más lento para que se lo vayan imaginando. En la punta superior está el gobierno. En la esquina inferior izquierda está la estructura productiva y abajo a la derecha tenemos a la infraestructura científico-tecnológica. Y Sábato dice que el triángulo en sí no es ninguna sorpresa, porque es algo que además ya viene sucediendo en el mundo y de hecho de forma aceitada, y pone de ejemplo cómo fue cambiando todo a partir de las guerras mundiales. Dice que hasta la Segunda Guerra Mundial la innovación fue el resultado de diversas causas, pero principalmente de la acción recíproca de las fuerzas del mercado y de acontecimientos bélicos, como la incidencia de la Guerra de Secesión en los estados industriales del norte y, en mucho menor grado, la Primera Guerra Mundial. Después, ya durante la década del 40, los gobiernos actuaron sobre la infraestructura científico-tecnológica y la estructura productiva industrial en una escala mucho mayor de lo que venían interviniendo, convirtiéndose entonces en un promotor mucho más importante de ese proceso de innovación. Y bueno, los éxitos, dice Sábato, espectaculares obtenidos por la aplicación deliberada y consciente de la ciencia y de la técnica son muchos. El avión a reacción, el radar, la bomba atómica, recordemos que tenemos episodios sobre Oppenheimer, ¿sí? Se los dejo acá arribita también. Y bueno, para la actualidad es entonces la Guerra Fría, que contribuyeron a que los gobiernos continuaran desempeñando un papel decisivo como impulsores de las relaciones que configuran las puntas del triángulo. Y se nos coló recién una palabrita que medio a propósito la dejé pasar para no cortar la idea, pero que nos conviene definir para que no nos queden dudas, y que es el concepto de innovación. Dice Sábato que la innovación es la incorporación del conocimiento con el objeto de generar o modificar un proceso productivo. Voy de nuevo. Es la incorporación del conocimiento con el objeto de generar o modificar un proceso productivo. Y lo importante es notar que es un concepto distinto al de investigación, ¿sí? El conocimiento transferido puede ser el resultado, directo o indirecto, de la investigación, pero puede resultar también de una observación fortuita, de un descubrimiento inesperado, de una intuición acientífica, de una conexión de hechos dispersos, de una política pública. Es decir, mientras que el conocimiento científico tiene un método que es claro, llano y que no da lugar a dudas, más allá de todas las discusiones que ha tenido históricamente, ¿no? el hecho del criterio de demarcación científica, la innovación hasta podríamos decir que depende de causas que hasta pueden ser la propia suerte. Y dice el texto que en el proceso de innovación están involucrados elementos de naturaleza tan dispar como la estructura económico-financiera de la sociedad y de las empresas, la movilidad social, la tradición, las características de los dirigentes políticos, el sistema de valores de cada sociedad, las necesidades concretas en una situación determinada, los mecanismos de comercialización, en fin, mucha dispersión en las posibilidades, ¿no? Pero esto es lo troncal del texto, porque para Sábato y para Botana, el objetivo es superar todos estos obstáculos, con todas estas complejidades, con riesgos y conflictos muchas veces imprevisibles y que trasciende el mero desarrollo de la investigación científico-tecnológica. Es decir, tener investigación sin innovación, sin la incorporación de esos resultados a la matriz productiva, nos deja en la nada misma.
Ahora, lo importante del triángulo no es el esquema en sí, sino la posibilidad de pensar la relación que puede tener cada vértice con alguno de los otros dos. En palabras del texto, las relaciones que se establecen dentro de cada vértice tienen como objetivo básico el de transformar esos centros de convergencia en centros capaces de generar, de incorporar y de transformar demandas en un producto final que es ni más ni menos que la innovación científica tecnológica. Entonces, viéndolo así, cada vértice tiene, por así decirlo, objetivos o funciones. Veamos uno por uno a ver qué podemos sacar en limpio. El vértice gobierno, aunque sea un poco tautológico, un poco obvio, va a tener la función de formular e implementar políticas públicas en el ámbito científico-tecnológico. Esto es, tomar decisiones políticas para generar estrategias posibles y, bueno, por supuesto, disponer de una asignación de recursos para el crecimiento científico-tecnológico. El segundo vértice, el de la infraestructura científico-tecnológica, tiene la función de canalizar la capacidad creativa y creadora. Dicho en criollo, tenés un gobierno que te da los recursos para que estés operativo y vos, ¿qué haces con esos recursos? Bueno, la evaluación de posibilidades y la optimización en la toma de decisiones va por parte de las personas que integren cada equipo. Dice el texto, y cito, que un laboratorio no vale tanto por las dimensiones del edificio que ocupa, ni por los recursos en equipo e instrumental que posee, sino por la calidad y la cantidad de inteligencia de los hombres que lo integran. Y ahí termina la cita, para que nos quede claro la confianza de Sabato en el factor humano, ¿no? Por último tenemos a la estructura productiva, ¿sí? A las empresas. Y acá Sabato cita a Schumpeter, otro teórico contemporáneo que también venía trabajando en la relación entre capitalismo, socialismo y democracia. Y la función que Sabato le asigna a las empresas es la de empujar toda innovación con el sistema de producción, explotando lo más y lo mejor posible un invento, una patente, y abaratando las materias primas y demás. Entonces, dicho esto, podemos retomar el triángulo, pero esta vez volviendo ya sobre el tema de las interrelaciones. Entonces, con respecto a la interrelación entre el gobierno y la infraestructura científico-tecnológica, hay que pensar que esta infraestructura va a depender casi que exclusivamente de la acción deliberada del gobierno, de la existencia de políticas públicas que se sostengan en el tiempo y sobre todo de una asignación de recursos que sea previsible. Por otro lado, la interrelación entre gobierno y la estructura productiva también va a estar dada por las políticas públicas, pero acá en forma de posibilidades que se les brindan a los emprendimientos, a las industrias, en términos impositivos, en términos de retenciones, posibilidades para la importación, para la exportación. Bueno, todo ese paquete entra en esta lógica. Y por último tenemos a la relación entre la infraestructura científica y la productiva, que un poco como decíamos antes, va a aparecer cuando haya científicos que se insertan en la industria, e industrias que usen patentes e inventos desarrollados por científicos, y sobre todo, bueno, cuando haya un flujo de dinero que permita impulsar estas iniciativas, entendiéndolo también como una inversión, ¿no? Después, habiendo entendido esto, otra cosa que hay que agregar y que hay que pensar es la relación del triángulo con el exterior, ¿sí? Lo que el texto llama extrarrelaciones, y que tiene lugar cuando algún actor o alguna punta del triángulo tiene líneas de fuga hacia otros ecosistemas, lo cual no es necesariamente malo, pero tampoco vamos a ver necesariamente bueno. Porque el triángulo se abre cuando se importa, por ejemplo, una tecnología desarrollada afuera, o cuando un gobierno crea algún acuerdo bilateral o multilateral en materia científica, y eso sería positivo, digamos, aunque sea a grandes rasgos. Pero por ejemplo, cuando un científico formado en el país, por falta de políticas públicas o por falta de inversiones, decide migrar a otro país a continuar su carrera, porque tiene posibilidades de recibir una beca o directamente de ser empleado de una empresa afuera, tenemos una fuga que vale mucho más que el sueldo que se le deja de pagar a esa persona en el país. Porque como decíamos antes, hay un factor humano que se termina perdiendo. Esa es además particularmente la realidad de América Latina, donde las políticas científicas no suelen ser políticas de Estado, y entonces hay matices, o a veces ni siquiera matices, digamos volantazos, ¿sí? Hay ciertos volantazos que se dan en términos de políticas científicas y que resultan muy expulsivos
para un montón de gente que estudió en el país, que trabajaba en el país, que vale mucho en términos de capital humano, que podría desarrollar cosas importantes, pero que de un plumazo se ve desplazada hacia otros entornos, ¿sí? Hacia otros triángulos en términos de lo que venimos hablando, hacia otros triángulos que las reciban mejor. Entonces, bueno, para resumir un poco y no irnos por las ramas, podríamos decir que el triángulo es muy útil para visibilizar la necesidad de esa articulación entre estos tres sectores: la estructura productiva, la infraestructura científico-tecnológica y el gobierno, que son claves para el desarrollo de cualquier país que quiera ser medianamente independiente en términos científicos y de política internacional, tal como venimos viéndolo. Esa independencia permite también tomar decisiones que de otra manera estarían supeditadas a las acciones de algún otro país o de algún otro bloque. Pero bueno, vamos a dar un paso más. Decíamos al principio del episodio que íbamos a tratar de pensar cómo encajan estas cuestiones en la actualidad. Y justo para eso hay un texto de Mario Albornoz que él lo titula Sábato 4.0, el triángulo de Sábato medio siglo después. Porque sin duda, aquellas industrias metalmecánicas sobre las que pensó Sábato siguen existiendo, pero ya no son las únicas industrias que traccionan, que empujan el desarrollo de un país. Pensemos que tenemos toda una matriz de desplazamientos de insumos y materias primas potenciada por la globalización, por los envíos internacionales y demás, que hacen que casi cualquier persona con acceso a internet pueda pedir una pieza o acceder a un proveedor en cualquier lugar del mundo. Y además, desde hace unos años también viene masificándose la utilización de la inteligencia artificial, las tecnologías blockchain, que es la tecnología sobre la que se apoya el funcionamiento de las criptomonedas y demás criptoactivos. Y bueno, a esta nueva industria, que se la llama Industria 4.0, le hace falta pensar también su lugar en el triángulo. Y es precisamente en este contexto en el que nos preguntamos cuál es la vigencia actual del modelo y bueno, si fuera necesaria, una eventual reformulación. Y dice Albornoz que hay versiones actuales del modelo que, fíjense qué interesante, que reemplazan el vértice del gobierno por el mercado, que es ni más ni menos que el reflejo de las políticas que se están pensando y se están poniendo en práctica en muchos modelos de países de la actualidad. Esta cuestión de oferta y demanda como gran ordenador que se convierte de alguna manera en el principal y casi exclusivo regulador. Hay otras versiones que dejan al esquema con sus elementos originales, pero modifican la forma geométrica, convirtiéndolo en un cuadrilátero, en el cual aparece un nuevo vértice, que es el del sistema financiero. Un poco también siguiendo la lógica de contemplar el mercado, ¿no? Y dice el texto de Albornoz que una diferencia significativa entre la estructura industrial actual y la de los años 70 es que el escenario de cambio tecnológico acelerado que vivimos tiene ya las puertas abiertas para que cobren cada vez más importancia las pequeñas empresas de innovación, esas que se suelen denominar startup y que son emprendimientos que están basados en el conocimiento y que es el caldo de cultivo para que estos emprendedores se conviertan en grandes empresarios. Voy de nuevo con esto por si alguien quedó afuera. Una startup es una empresa recién creada que se apoya en el campo del conocimiento tecnológico y que, si bien suelen nacer como proyectos chiquitos de muy poca gente, aspira a escalar y a tener un crecimiento fuerte, ¿sí? Algunas de las startups, cuando lo logran, llegan a facturar fortunas y son las que conocemos como unicornios. Por ahí ese término también lo hayan escuchado, se suele utilizar. Y de hecho, muchas de las apps, ¿sí? De las aplicaciones que hoy utilizamos, plataformas para pedir un auto, un taxi, para pedir comida a domicilio, para hacer compras online y demás, nacieron así, por ejemplo. Y bueno, acá, aunque 50 años después, volvemos un poco a la misma problemática, porque el hecho de que estas empresas se apoyen en la innovación también las vuelve un poco dependientes de que el caldo de cultivo para esa innovación exista. En algunos países esto tomó forma como incubadoras que pueden ser de capitales privados, públicos o mixtos, pero que funcionan como instancias de mentoreo en las que se pulen las ideas, ¿sí? Se evalúa la escalabilidad de los proyectos y se prepara a los emprendedores para ese tan esperado salto, ¿sí? Para ese tan esperado despegue. Y bueno, muchas lo hacen, incluso con alto grado de éxito. Entonces, ¿por qué no pensar en la replicabilidad, ¿no? ¿Por qué no pensar en las formas de que las startups dejen de ser una excepción y puedan
ser una opción viable y saludable para mucha más gente. Esto, por supuesto, acarrea otro problema, que es que ese tipo de industria promueve también otro tipo de relaciones laborales, donde prima la precarización, y por ahí el otro gran capítulo que se abre a contraluz de la proliferación de startups y microempresas es pensar cuál es el futuro del trabajo. ¿Sí? Y ojo que no digo el trabajo del futuro, sino el futuro del trabajo. Pero bueno, eso ya nos quedará para otra oportunidad, tal vez para dedicarle otro episodio más filosófico sobre qué es el trabajo y cuál es la actualidad del trabajo. Agrego una idea más de Albornoz que me parece muy acertada. ¿Sí? Dice: el cambio tecnológico acelerado genera nuevas culturas, pero también nuevas resistencias, sobre todo en sociedades que no han podido solucionar los problemas básicos de la salud, la educación, el trabajo y el nivel de ingresos de gran parte de la población. Y bueno, como vamos estando en condiciones de ir cerrando, no quiero dejar de hacer alguna reflexión al respecto, como siempre solemos hacer sobre los cierres, ¿no? Vimos quién es Sábato, sus orígenes y un poco su recorrido hasta llegar al famoso y conocido triángulo, que es ni más ni menos que un esquema en el que se relacionan el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica. Y todo esto pensado para entender no solo esas puntas del esquema, sino también los lados, viéndolos como oportunidades para la innovación. Es decir, saber leer las relaciones entre los sectores permite comprender cómo y dónde innovar, entendiendo además que para Sábato la innovación es un aspecto clave del desarrollo tecnológico autónomo, del desarrollo tecnológico independiente de lo que hagan otros países, o bueno, si pensamos regionalmente, independientemente de otros bloques que nada tienen que ver con nosotros. Verlo así nos sirve además para analizar y para comprender la situación de América Latina, es decir, para pensar cómo se podría triangularizar sectores en diversos países propiciando una cooperación regional, por así decirlo. Y esto permitió durante mucho tiempo pensar el problema de la desarticulación entre la investigación científica y la industria y a partir de ahí proponer soluciones o bueno, al menos propuestas para salir de ese estancamiento. Y algo de lo que dice Albornoz sobre esto y que me parece importante traer en este punto es que a pesar de que la representación gráfica del modelo, que es un triángulo equilátero, donde uno supondría que el peso relativo de cada vértice es parejo, en la práctica hay que tener presente que el gobierno tiene una importancia predominante y, dice Albornoz, que probablemente por este motivo Sábato eligió representarlo por encima de los otros dos. ¿Sí? El gobierno está arriba del triángulo. Y bueno, digamos que el gobierno es quien tiene la capacidad de regular y promover las actividades y los vínculos entre todos los vértices, ¿no? Es de alguna manera quien construye el contexto para que las cosas pasen y por supuesto para modelar también las relaciones con el exterior. Por último, nos queda la reflexión sobre el futuro, ¿no? El hecho de cómo pensar el triángulo de Sábato para adelante con los desafíos actuales, que tienen que ver principalmente con la industria 4.0, las tecnologías digitales, el internet actual, la tecnología blockchain y demás. Y que la verdad, más que respuestas, nos quedan preguntas. ¿Se mantienen los roles del triángulo? ¿Hace falta ampliarlo? ¿Hace falta cambiarlo? Y sobre todo, sabiendo que estos unicornios, estas pequeñas empresas que tienen de pronto un éxito tremendo existen, ¿cómo hacer para generalizar estas experiencias y que no quede en un solo puñado de personas que despegan? Es decir, que despeguen, pero que sirva la experiencia para ayudar a despegar a la mayor cantidad posible. Y bien, llegamos hacia el final, así que les agradezco mucho por sus escuchas, por el interés y por la compañía. Y una vez más, les recuerdo likear, compartir y recomendar el material con quienes crean que les pueda llegar a servir para hacer crecer a nuestra comunidad. Y además, como digo siempre, también nos podemos encontrar por Twitter, por X, que ahí actualizo siempre y aviso con la salida de cada episodio también. Me encuentran como @alebrianza. Y por supuesto también pueden dejar sus comentarios, notas, dudas sobre el triángulo de Sábato, propuestas, sus propios análisis si creen que el panorama va para otro lado, lo que quieran. Todo es súper bienvenido. Y después, bueno, como siempre digo, si el material de este o de alguno de los episodios encaja con sus clases, seminarios o lo que fuera, pueden utilizar todo lo que necesiten porque el material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, muchas gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.